Transformación pacífica del país. Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Antes de irnos de lleno a la información, si es de su agrado, ayúdanos con ese like, compártela para que pueda llegar a más gente y se entere de esta información. De igual forma, te quiero desear que tengas un excelente domingo. Ya nos encontramos a 13 de marzo del 2022 y vámonos de lleno a la información, señores, porque ya vimos varios de los comunicados que dieron a conocer pues estos partidos políticos, tanto del PRI, del PAN, del PRD. De igual forma, ya vimos la postura que muchos ya están criticando de Ricardo Monreal y la postura que dieron los senadores de Morena, también los gobernadores, apoyando pues obviamente el mensaje que dio a conocer el presidente de la República, o más bien el comunicado que dio a conocer en contestación de lo que había dicho el Parlamento Europeo. En fin, estamos viendo cómo están, ahora sí que, tomando su curso las cosas y las personas apoyando lo que tienen que apoyar. Ahí lo dejo nada más. Ahora resulta ser que los periodistas pues ya lanzaron su comunicado. ¿Cómo lo ven ustedes? Y claro que el que iba a sacar raja iba a ser el impresentable de Carlos Loret de Mola, quien ya lanzó también sus palabritas. Les voy a mostrar parte de lo que dijo, en donde aplaude prácticamente lo que había contestado el Parlamento Europeo. Pero es claro que lo único que hacen, y como vimos en esta nota, lo único que defienden, su verdadero interés es proteger a las empresas, no a los periodistas. Así tal cual. ¿Y por qué? Pues lo hemos visto. Hay muchas multinacionales que están afectadas con la nueva reforma eléctrica que se está planteando por parte del gobierno federal. Y esto, pues obviamente, genera bastante molestia. Y sobre todo, señores, hay intereses de por medio. No nos hagamos. Pero el impresentable, miren, así dio sus palabras. Parte de ellas se las voy a mostrar. También de otro. Y el comunicado que ahora lanzaron. Qué bofetada le ha dado Europa a López Obrador. ¿Se acuerda cuando el senador polémico, deleznable en muchas de sus posiciones, el republicano Ted Cruz, levantó la voz en el Congreso americano por las agresiones de López Obrador a los periodistas? Y a pesar de que esa voz de Ted Cruz tenía el consenso de los republicanos y tenía el consenso de los demócratas, y a pesar de que esa voz de Ted Cruz, un trompista con el que López Obrador y sus aliados se acostaron políticamente todo el arranque del sexenio. No, pues como era Ted Cruz, se le fueron encima. Bueno, ya no es Ted Cruz. Es el Parlamento Europeo, los eurodiputados, es decir, legisladores de todos los países que integran la Unión Europea. ¿De qué tamaño está el mundo percibiendo la violencia, los ataques y el acoso que vive el periodismo en México? Que viven también los defensores de los derechos humanos en México. Que ayer el Parlamento Europeo hizo una dura condena al presidente López Obrador, a quien tachó de populista. Una condena a los asesinatos y el asedio. Una condena que fue aprobada por amplísima mayoría. Nos quedaron como 600 votos a favor. Sí, 607 a favor. 2 en contra. O sea, el marcador, ¿cómo quedó? 607 a favor de la condena a López Obrador, 2 en contra de la condena a López Obrador, 73 abstenciones. Escuche usted lo que dicen en el Parlamento Europeo. En el Parlamento Europeo sabemos que la situación crítica que sufren los periodistas y medios de comunicación en México es lamentablemente de larga data. Pero hoy contemplamos perplejos cómo a partir del cambio de gobierno, hace 3 años, los asesinatos a estos profesionales se han triplicado. Es inexplicable frente a esta trágica situación la retórica presidencial. Bueno,
¿Cómo ven ustedes? Eso fue parte de lo que había dicho. Claro que iba a aprovechar la situación. Así es este impresentable, este carroñero buitre. Y ya vimos quién es el que estaba hablando ahí, venezolano, que también hay intereses de por medio. En fin, eso es lo que ellos defienden. Otro que también salió con la suya fue el mismo Joaquín López Dóriga, diciendo estas palabras. Europa le saca tarjeta roja a López Obrador. Esto es lo que escribí para este viernes 11 de marzo. El Parlamento Europeo aprobó ayer por mayoría, pero abrumadora así, una resolución en la que exige al gobierno del presidente López Obrador de México que garantice la protección y un entorno seguro para periodistas y defensores de derechos humanos en México. Esta resolución fue aprobada abrumadoramente, y le doy los datos: 600 votos a favor, 607 exactamente, 607 votos a favor y solo 12 en contra. La Eurocámara sí denuncia que la situación en México se ha deteriorado desde las últimas elecciones presidenciales de julio de 2018 y agrega esta resolución de la Eurocámara. Se lo voy a leer textualmente. Este Parlamento observa con preocupación las diarias y sistemáticas críticas que en realidad son ataques formuladas por las más altas autoridades del gobierno de México contra los periodistas y su labor. Y apunta en particular, dice, lo leo textual, a la retórica populista del presidente López Obrador en sus conferencias diarias para denigrar e intimidar a periodistas. Y sigue diciendo que esa estigmatización del presidente López Obrador genera un ambiente de agitación constante contra periodistas y concluye exigiendo al presidente de México que se abstenga de cualquier comunicación que pueda, dice, estigmatizar a los comunicadores, a los periodistas. Señores, ya basta, ¿verdad? Ya basta de que otros se quieran inmiscuir en temas de México y sobre todo, nosotros respetamos, y hay que decirle, dejarlo bien claro, a todos los periodistas, a los que pues obviamente ejercen esta noble labor, sobre todo a los que son periodistas de verdad, a los que se dedican a investigar y a mostrar información veraz. Desafortunadamente, estos que se quieren ahora sí que poner el saco, que se dicen ser agredidos, porque si ustedes ven, ellos en ningún momento mencionan a algún otro periodista que digan que se sienta agredido, en ningún momento van y ayudan o quieren formar algo para poder, pues obviamente, salvaguardar a su gremio. No, cuando los mencionan en la mañanera, ellos son los agredidos, ellos son los únicos que se sienten ofendidos. Ya, dejen de ser sinvergüenzas, si lo decimos con todo respeto. Por favor. Y obviamente que nosotros también estamos en contra de la violencia que se está ejerciendo, pero hay que ver de fondo qué es lo que está pasando. Y en el comunicado, que les invito a ver, un video anterior que subí, que dio a conocer los senadores de Morena, también con palabras contundentes responden toda esta situación, en la que dicen, desafortunadamente, sí ha habido varios casos en los que periodistas pues, han perdido la vida, pero no queda impune. Hay detenidos y la investigación sigue, cosa que antes no se hacía, pero eso no lo dice. Siempre queriendo ser amarillistas, selectivos en la información y mentirosos porque les conviene. Ese es el comunicado que dieron a conocer, fíjense ustedes nada más. Aquí rápido se los voy a presentar. Miren nada más. Pronunciamiento dirigido al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, la Academia Nacional de Periodistas de Radio y de Televisión, y aquí se los pongo rápidamente para que lo puedan ustedes observar y se los voy a citar, obviamente. Escuchen. La Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión solicita al presidente Andrés Manuel López Obrador que hable por sí mismo y no en nombre de las y de los mexicanos. La situación en contra de colegas periodistas de México es realmente alarmante. No es un asunto de ficción. Dada esta situación, el Parlamento Europeo condena las agresiones en contra de nuestro gremio,
con base en información que el mismo periodismo mexicano genera y el cual cuenta con datos e información totalmente verificables. Integrantes del Parlamento Europeo no toman decisiones con base en la desinformación, por el contrario, leen y se nutren de la prensa nacional e internacional. ¿De qué prensa nacional? ¿De qué prensa? ¿De los medios de latinos? ¿De Reforma? En los que sale el señor Joaquín López Dóriga, porque son varios, Ciro Gómez Leiva, Azucena Uresti. ¿De cuáles? ¿De esos? ¿De esos medios? Por favor. ¿Qué sano sería que antes de criticar el accionar de otras naciones, usted, señor presidente, se asomara a su propio entorno? Y lo está haciendo. Y eso debería de ser recíproco. Antes de asomarse, que ellos se dediquen a resolver primero sus problemas. No se quieran inmiscuir cuando un país, hablando de México, quiere dejar de ser conquista de otros. Porque ahí es el meollo del asunto, Hay intereses de por medio, están siendo vulneradas estas empresas y esto está desatando este tipo de ataques. Y yo lo vuelvo a decir, yo lo quiero reiterar para que quede también claro. Qué casualidad que hasta ahora se vienen a pronunciar, cuando este tema no es de ahora, No, pero ahorita sí. Y qué casualidad, ¿verdad? ¿Qué eso no sería que antes de criticar el accionar de otras naciones, usted, señor presidente, se asomara en su propio entorno? Debe informar públicamente acerca de los actos de corrupción dentro de su administración y supuestos negocios, a todas luces en conflicto de intereses por parte de integrantes de su familia. Fíjense, aquí tenemos cifras lamentables de muertes por encima del conflicto armado entre Rusia y Ucrania. Ándele, mire. El comunicado en contra del Parlamento Europeo, el cual usted mismo se adjudicó su auditoría, no muestra más que un acto de desesperación por no saber cómo aclarar algo que aquí solicitamos: el conflicto de intereses de algunos integrantes de su familia y de su gabinete, así como el aumento de actos de corrupción que día a día se van constatando frente a la sociedad mexicana. Es preocupante saber que todo aquel que no esté con el presidente será condenado por el mismo mandatario. Academia Nacional de Periodistas de Radio y de Televisión. ¿Cómo la ven? Ahora ya se pronunciaron estos periodistas. El colmo del cinismo. En contraparte, todos los gobernadores y gobernadoras de la Cuarta Transformación también se pronunciaron y en pocas palabras le dicen que ya dejen también ellos de inmiscuirse, en pocas palabras, y que dejen de estar haciendo esto, porque el periodismo es lo último que les interesa, en pocas palabras. En pocas palabras. Es lamentable. Vean esta parte que dicen, y aquí lo quiero leer textualmente antes de irme. Quizás no deberíamos sorprendernos que en sectores del viejo continente persista la antigua obsesión por intervenir en los asuntos de otros pueblos. Quienes hoy emitieron el sesgado pronunciamiento en el seno del Parlamento Europeo nunca se pronunciaron ante el férreo cerco mediático de nuestro movimiento social y nuestro actual presidente cuando fuimos sometidos ante los probados fraudes electorales del 2006 a 2012, en los dos, 2006 o 2012, por quienes disponían de nuestro país como su propiedad. Fíjense, ahí sí no les interesaba, ¿verdad? A los pueblos de Europa, como siempre lo hemos manifestado a lo largo de nuestra historia, les reiteramos nuestro fraternal saludo y nuestra total disposición a forjar una paz duradera fincada en el respeto, diálogo y cooperación. Sabemos que las acciones de una minoría no representan el anhelo de paz y justicia que le es tan característico, Así tal cual. Ya basta de querer intervenir en temas que no le atañen. Nos vemos en una siguiente emisión, señores. Que sigan pasando un agradable día. Servidor y amigo Irwin Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, estamos en busca de la información para esta cuarta transformación.